Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Zlata Turkoglu fue la invitada de la edición de octubre de la revista InStyle. La bella actriz, quien describe a la mujer que lleva dentro, llamó la atención con sus hermosas poses y sinceras declaraciones. Aunque no se publicó la entrevista completa, esta vez el actor, que reveló muchos otros detalles sobre sí mismo, también habló de su vida privada. Zlata Turkoglu respondió a la pregunta ¿qué es lo que más no soportas del sexo opuesto? No me gustan los hombres pasivos. Si soy activo en la relación, me gusta que la otra parte esté en equilibrio. Abstencionista o machista no es para mí. Además, lo que vi en mi relación anterior es esto: si un hombre actúa descuidadamente en una relación, esa relación ya ha terminado, dijo. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Zlata Turkoglu, que se ha convertido en una estrella brillante en el mundo de la televisión turca en los últimos años, y ha recibido grandes elogios por su actuación, es frecuentemente mencionada por su belleza natural y sinceridad, así como por el éxito de su carrera. Turkoglu, invitada de portada de la revista InStyle en octubre, llamó la atención con su postura elegante y fuerte durante el rodaje. Sin embargo, dejó huella en la agenda no solo con las poses que brindó, sino también con la sincera y profunda entrevista que brindó a la revista. A lo largo de la entrevista, Zlata Turkoglu habló sobre la mujer fuerte que lleva dentro e hizo declaraciones sinceras sobre su carrera, su vida privada y sus relaciones. Estas declaraciones fueron seguidas atentamente por una amplia audiencia que pensó tanto en la dinámica de la relación como en sus fans. Aunque la entrevista completa aún no se ha publicado, una parte importante de la postura de Turkoglu sobre las relaciones se compartió con el público y causó un gran impacto. La parte más llamativa de la entrevista fueron las declaraciones de Zlata Turkoglu sobre sus expectativas y experiencias en las relaciones. Específicamente, ¿qué es lo que más no soportas del sexo opuesto? Llamó la atención con su respuesta a la pregunta. Turkoglu respondió sinceramente a esta pregunta de la siguiente manera: no me gustan los hombres pasivos. Si soy activo en la relación, me gusta que la otra parte sea equilibrada. Abstenerse o ser machista no es para mí. Con estas palabras se vio que Turkoglu enfatizó la importancia del equilibrio en las relaciones. Al enfatizar que es un individuo activo, el actor enfatiza la necesidad de que la otra parte establezca el mismo equilibrio en la relación y una especie de comprensión y armonía mutuas. Esto demuestra que se preocupa por el equilibrio, y por ser activo no solo en su vida privada sino también en su filosofía de vida general. Turkoglu afirmó que espera que sus socios actúen con responsabilidad y respeto mutuos, como él, en lugar de una actitud autoritaria o pasiva. La postura de Zlata Turkoglu sobre las relaciones no se limitó únicamente a sus expectativas, sino que también compartió las experiencias que adquirió en sus relaciones pasadas. Sus experiencias en relaciones anteriores parecen haberla ayudado a llamar la atención sobre las relaciones con mayor claridad. Turkoglu dijo lo siguiente sobre este tema: también vi en mi relación anterior que si un hombre actúa descuidadamente en una relación, esa relación ya ha terminado. Con esta afirmación se entiende que Turkoglu ve las actitudes de la otra persona, como la indiferencia y la indiferencia en las relaciones, como una clara indicación de que la relación no avanza de forma saludable. En la entrevista de Zlata Turkoglu con la revista InStyle, surgieron detalles interesantes no solo sobre sus relaciones y su vida personal, sino también sobre su relación anterior. En una parte de la entrevista, le preguntaron: ¿alguna vez te han escrito una canción? Su respuesta a la pregunta llamó la atención con una sutil referencia a una relación importante en la vida de Turkoglu. Turkoglu respondió a la pregunta de la siguiente manera: fueron escritas por la misma persona varias veces. Estas son las canciones que me gustan mucho. Estas son las cosas que me hacen sentir muy honrado, incluso en mi antigua relación.
Estas palabras trajeron a la mente de muchas personas el nombre del ex socio de Turkoglu, Halil İbrahim Ceyhan, cuyo nombre se mencionaba con frecuencia en su relación anterior. Ceyhan, como se le conoce, es un artista al que también le interesa la música, y es conocido como una persona que escribe y canta canciones. Estas declaraciones de Sıla Türkoğlu implican que todavía tiene sentimientos positivos sobre su relación anterior, y que está profundamente satisfecha con las canciones que Ceyhan escribió para ella. Esta declaración muestra que la antigua relación de Türkoğlu todavía es lo suficientemente valiosa como para recordarla, y que los momentos emocionales que vivió en el pasado lo afectaron positivamente. Aunque no nombra directamente a nadie en la entrevista, la frase "la misma persona" indica una fuerte referencia a Halil İbrahim Ceyhan. Se entiende que las canciones que Ceyhan escribió para Türkoğlu en el pasado llevan huellas de esta relación y dejaron un profundo impacto en él. Türkoğlu respondió a la pregunta de la siguiente manera: fueron escritas por la misma persona varias veces. Estas son las canciones que me gustan mucho. Estas son las cosas que me hacen sentir muy honrado, incluso en mi antigua relación. Estas palabras trajeron a la mente de muchas personas el nombre del ex socio de Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan, cuyo nombre se mencionaba con frecuencia en su relación anterior. Ceyhan, como se le conoce, es un artista al que también le interesa la música, y es conocido como una persona que escribe y canta canciones. Estas declaraciones de Sıla Türkoğlu implican que todavía tiene sentimientos positivos sobre su relación anterior, y que está profundamente satisfecha con las canciones que Ceyhan escribió para ella. Este sutil toque sobre la antigua relación de Sıla Türkoğlu llama la atención como una hermosa anécdota donde el arte y las emociones se unen. El hecho de que las huellas del pasado sigan vivas a través de las canciones fue considerado un detalle muy romántico y conmovedor para muchos fans. Estas canciones, que él considera uno de los recuerdos más bellos que quedan de una relación anterior, parecen ser un eco artístico del mundo emocional de Türkoğlu. El hecho de que tales gestos todavía se recuerden incluso después de que una relación haya terminado muestra que las relaciones no son temporales, y las huellas que dejan en las personas son permanentes. Estas palabras de Türkoğlu también simbolizan la continuidad del amor, y el respeto en las relaciones y un acercamiento honorable al pasado. Las emotivas declaraciones de esta entrevista no se limitan a las canciones que quedan de una relación, sino que también resumen la visión de Sıla Türkoğlu sobre la vida y las relaciones. Todo lo vivido con intensidad emocional tiene significado y valor. En particular, la expresión profunda del mundo artístico y emocional de Türkoğlu contribuye a que ocupe un lugar aún más especial a los ojos de sus fans. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.